Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. A partir de este momento, Radio C4 presenta Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi. Para comunicarte con este programa puedes escribirnos a miradiocc4@gmail.com o enviando un mensaje de texto al 239-949-90. Que el Señor les bendiga y gracias a Dios podemos encontrarnos hoy en otro programa estudiando el Antiguo Testamento y siguiendo hoy con el capítulo 29 de Génesis, y espero que estén siguiendo capítulo tras capítulo. Es una bendición enorme. Gracias a Dios que podemos tenerlo también en el canal en YouTube, donde pueden ir a Karina Guidi, Libre al Fin. Va a YouTube y allí solamente pone Karina Guidi, Libre al Fin, y van a encontrar todos estos estudios, no solamente del Nuevo Testamento, sino todo esto que se está grabando aquí todos los días del fascinante libro de Génesis. Y comenzamos así con Génesis capítulo 29 y vamos a empezar desde el versículo 1 al 8. Preste atención, dice así. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Este camino en el que siguió Jacob le llevó unos 20 años. Recuerde que su madre le había dicho, mientras tanto que es apaciguado el odio y esta ira de tu hermano hacia ti en querer matarte, vete unos días a la casa de mi hermano, allí para aquel lugar del lado donde se encontraba la familia, el resto de la familia, pero en realidad pasaron 20 años. Y en este camino él aprendería mucho porque el Señor todavía tenía que hacer, Dios estaba haciendo a un hombre y aún necesitaría otra revelación antes que se produjera un cambio total. Recuerde esta gran revelación que habíamos visto anteriormente cuando él estaba solo, totalmente desprotegido, desvalido, y él queda dormido sobre la roca que representa a Cristo y tiene este sueño de la escalera que va hasta el cielo con ángeles que suben y bajan. Él tuvo una gran revelación allí, pero todavía es necesario múltiples revelaciones. Saben que el creyente debe vivir una vida de múltiples revelaciones porque tiene que desaparecer hasta lo último de la carne. Por eso es que Dios no comenzaría a revelarse hasta que esto sucediera, desapareciera todo vestigio de la carne. Jacob se encontraba ahora en la Mesopotamia, unas 450 millas de Beerseba. Era obvio que este pozo que es mencionado aquí era usado solo en momentos fijados. Una gran piedra tapaba la boca de este pozo, lo cual requeriría que 2 o 3 hombres la corrieran para que pudieran entonces dar de tomar y atender a sus rebaños. Jacob llega a este pozo, ve las ovejas, ve pastores alrededor. Evidentemente estaban esperando que alguien viniera y corriera la piedra para dar de tomar al rebaño. Pero todos estaban esperando. Probablemente este pozo le pertenecía a Labán y solo se abría en momentos fijados.
Cuando Jacob le pregunta a estos pastores de dónde eran ellos y dijeron, somos de Harán, Jacob sabía que debía estar cerca de su destino y le recordaría que el Señor le guiaría en su camino. Es decir, él seguramente en ese momento se acordó que el Señor le había prometido que le iba a guiar. El creyente debe desear esta guía día tras día del Señor, hasta en lo más pequeño. El creyente debe mostrar, por lo menos, esa iniciativa y ese deseo de ser guiado, de ser dirigido por el Señor en todas las cosas. Se recuerda a Labán en el versículo 5, que era el hermano de Rebeca. El idioma hablado por los pastores era probablemente caldeo, y Jacob, que hablaba hebreo, podía conversar con ellos, debido a que habría aprendido el idioma caldeo de su madre o porque los dialectos en aquel entonces no serían muy diferentes. Él llamó a Labán, el hijo de Nacor, aunque era su nieto, y en hebreo y arameo no hay una palabra separada para nieto. Hijo significa descendiente del linaje. Ahora, en cuanto a Raquel, se menciona a Raquel por primera vez en la Biblia, quien tendría un lugar preeminente en el plan de Dios, ya que sería ella la madre de José y Benjamín. Ella y su hermana Lea fueron honradas por las generaciones siguientes como las cuales edificaron la casa de Israel, como lo dice en Ruth 4:11. La evidencia es que la situación financiera de Labán no era la mejor, viendo que Raquel servía como una pastora y a quien se la enseñó esta responsabilidad y este trabajo. Pero en todo esto vemos la mano de Dios y vemos también que Él es guiado a llegar a este pozo, en particular, justo en el mismo momento en el cual aparecería Raquel. Es decir, que Dios, Él había preparado todas las cosas de una manera en la cual en ese mismo instante Dios tenía todo diseñado para que Raquel y que entonces Jacob se encontraran, se conocieran. Sabiendo que los pastores habían traído a las ovejas y ganados para que tomaran agua, Jacob se preguntaba por qué no atendían a las ovejas en vez de quedarse allí esperando. Seguramente el caso era que, como el dueño del pozo era Labán, nadie usaría el pozo hasta que primero llegara Raquel y su rebaño fuera atendido primero. Veamos desde el versículo 9 hasta el 13. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Es probable que el Señor le dijo a Jacob que Raquel sería su esposa, y debido a esto es la reacción que él tuvo hacia Raquel. Raquel era una pastora. Hasta este punto Labán no tenía hijos varones, aunque después más tarde sí los tuvo. Entonces su hija Raquel le fue asignada la tarea de pastorear el rebaño. No se sabe qué edad tendría Raquel en este momento. Y vemos aquí una historia en la cual uno diría amor a primera vista. 3 veces se menciona el hermano de su madre. La idea es que Jacob se encontró con sus propios parientes. Jacob no hubiera actuado así en el versículo 10 al remover la piedra si no hubiera sabido que el pozo le pertenecía a Labán y que ningún rebaño podía ser atendido hasta que llegara Raquel y ella atendiera su rebaño primero. Dice la frase, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel. Aquí nos indica que fue amor a primera vista, además de que seguramente el Espíritu Santo le hizo saber a Jacob que Raquel sería su esposa. Él la besa debido a la gran emoción y gozo de ver las manos de Dios obrando en su vida y de haberle dirigido hacia ese lugar. Veremos que el amor de Jacob por Raquel es un ejemplo sobresaliente en la Biblia del amor humano. Es decir, la mayor expresión de lo que sería el amor humano. En Génesis 29:20 dice que 7 años le parecieron como pocos días
porque la amaba. Así como Jacob llegó a Labán, así años atrás llegó Eliezer, siervo de Abraham, en busca de Rebeca. Labán corre hacia su sobrino y seguramente Jacob le informó sobre su madre Rebeca y la situación con Esaú. Labán tendría ahora más de 100 años, posiblemente hasta 120. Versículos 14 al 20. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Ahora Jacob está por recibir el fruto de su pecado. Él será engañado así como una vez él engañó a su padre. Es un error popular suponer que Jacob no se casó con Raquel hasta el final de los 7 años o hasta el final de los segundos 7 años. Toda evidencia es que él la tomó como esposa inmediatamente. Jacob se quedó con Labán por un mes y después fue y obtuvo su propio lugar. Jacob, el comerciante, se encuentra ahora con Labán, otro comerciante, y se los ve a los dos tratando de sacarle lo mejor al otro, tratando de sacarle el provecho al otro. ¿Hubiera podido Labán engañar a Jacob si Jacob no hubiera engañado a su padre Isaac? Pienso que no, ya que la palabra nos dice que recogemos lo que sembramos. Aunque este pasaje habla de sembrar en la carne, en Gálatas 6, 7 y 8, y en el espíritu, ¿no? Pero de todas formas, el principio sigue siendo aplicado. Jacob trataba de seguir al Señor muchas veces por su propia voluntad en vez de confiar en el Señor. Aunque no es posible eliminar el proceso de crecimiento en el corazón y la vida de un creyente, nos podemos evitar de muchas penurias si tenemos la bendición de estar bajo una enseñanza correcta de la palabra de Dios, algo que lamentablemente no hay mucho, pero aquellos que tienen una enseñanza correcta de la palabra de Dios son extremadamente bendecidos. Jacob amó a Raquel y accede en trabajar 7 años por ella. La terminología empleada en este pasaje muestra un contrato o acuerdo. Jacob se casó con Lea y con Raquel inmediatamente. La primera vez fue con engaño y la segunda con intención. En total sirvió por ella 14 años. Versículos 21 al 30. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. En el versículo 21 dice: mi tiempo se ha cumplido, lo que significa que el acuerdo ya se había estipulado y que él serviría a Labán 7 años por Raquel. Esto lo prueba el versículo 30. Con el versículo 22 vemos que después de hacerse el acuerdo en cuanto a que Jacob serviría a Labán por 7 años, Labán celebraría un festejo, invitando a todos los nobles del área para la boda.
Pero como veremos, Labán tiene otra cosa en mente. Cuando Lea fue hacia Jacob, seguramente, como vemos en los versículos 23 al 25, ella estaría usando un velo y el lugar estaría oscuro. Evidentemente esa noche ella no dijo nada y a la mañana siguiente, para sorpresa de Jacob, había estado con Lea y no con Raquel. De ahí viene la pregunta de Jacob: ¿no te he servido por Raquel? Es decir, ¿no acordamos que te serviría por Raquel? La excusa de Labán, que la mayor debía casarse antes que la menor, probablemente fue algo inventado por él mismo. Había evidencia de esa costumbre en India, pero no en esa parte del mundo. Labán le ofrece Raquel a Jacob por otros 7 años, siendo un total de 14. Vemos una manipulación allí. Y Jacob acepta la situación sabiendo que ahora él estaba pagando por el engaño a su padre y su hermano y reconoce que él está siendo disciplinado. Tarde o temprano, hermano, tarde o temprano, la disciplina del Señor llega. A veces vemos que no sucede inmediatamente, no necesariamente inmediatamente, pero esto no significa que no llegará. Esto tampoco significa que lo que hizo Labán estaba bien, porque Dios trataría con Labán luego como lo hace con todos. Versículos 31 al 35. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también éste, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Así como el Señor vio lo que se le hacía a Lea y la manera en la cual Lea era tratada, de esta manera sabemos que Él ve todo. En los hijos nacidos de Lea tenemos un diagrama del plan de salvación, como veremos más adelante. En el versículo 31, la palabra traducida como menospreciada significa amada menos. No hay indicación que Jacob maltratara a Lea, pero sí había maltrato de parte de Raquel. El Señor vio todo esto, por lo que le dio hijos a Lea y Raquel era estéril. De hecho, Lea era un ancestro de David y fue ancestro de Jesús. Soy de la idea que en esta historia ninguno dejó de pagar por su pecado. Observe, es decir, que todos cosecharon según habían sembrado. Jacob fue engañado así como él engañó a su padre. Lea fue menospreciada y amada menos que Raquel, tal vez como consecuencia de haber estado de acuerdo con su padre en engañar a Jacob. Raquel, por su lado, era estéril por maltratar a su hermana Lea, y más adelante Labán también cosecharía el resultado de haber engañado a Jacob. Veamos el significado de los 6 hijos de Lea y Jacob. Solamente hasta este punto se han visto 4, pero tuvo 6 hijos Lea. Así que veamos el significado de cada uno, porque es extremadamente importante y es muy interesante, porque vemos el plan de salvación de Dios con cada uno de estos hijos que tuvieron Jacob y Lea. Primero, Rubén, significa ved el hijo. Lea creyó que al darle un hijo a Jacob, él la amaría, ved el hijo. Simeón significa oída. Lea funciona desde la posición que el Señor ha oído su petición. La situación no cambió allí, pero finalmente sí cambiaría. Leví significa juntado o unido. Ella nombra a su tercer hijo en esperanza que su esposo se juntaría, se uniría a ella en un amor mayor. Finalmente esto es lo que sucedió. Judá, que significa alabanza. Y de esta tribu vendría David y Cristo. Finalmente Lea
parte de una esperanza por una afección humana y encuentra su consuelo solo en el Señor. Esto sucede cuando se pone la esperanza en un hombre. En este caso, Lea tenía su esperanza en Jacob, cuando ella fue enseñada que su consuelo y su afección y su esperanza debía estar solamente en el Señor. Y en todos los hijos de Raquel y Lea vemos el plan de salvación, ya que todos ellos son tipos de Cristo, mostrando un ministerio particular de nuestro Señor a los creyentes. Ahora vamos a verlos nuevamente. Rubén, ved el hijo. Esto representa el hijo que es nacido en el mundo, quien quiera que sea, una persona que nace. Número 2, Simeón, significa oída. Cuando el niño ha crecido lo suficiente, debe oír el evangelio. Leví, significa juntado. El niño nace, el niño oye el evangelio y es juntado, unido a Cristo. Cuarto, Judá, significa alabanza. El hijo nace, oye el evangelio, es juntado con Cristo y alaba al Señor. El quinto hijo que tuvieron fue Isaacar, significa salario. El hijo nace, oye el evangelio, es juntado con Cristo, alaba al Señor y el Señor le da su salario, que es la vida eterna. Y el sexto hijo, Zabulón, significa morada. El hijo nace, oye el evangelio, es juntado con Cristo, alaba al Señor y el Señor le da su salario, que es la vida eterna, y la morada, que es con el Señor por siempre en la eternidad. Todos estos hijos nacidos de Lea, su sierva Silpa, Raquel y su sierva Bila, incluyendo los 2 hijos de José, son los que conformaron las cabezas de las 13 tribus de Israel, los que recibieron la palabra de Dios y dieron al Mesías, el Señor Jesucristo. Espero que puedan ustedes ver, y sobre todo cuando después de la pausa vayamos al próximo capítulo 30, que esto es lo que el Señor estaba haciendo. No había ninguna familia más importante que esta sobre la faz de la tierra, la familia de Jacob. Dios estaba formando un pueblo, Él tenía que formar una nación. Esta nación tenía que multiplicarse, tenía que ser una nación fuerte, grande, para que entonces Dios pudiera darles su palabra, enseñarles su palabra y enseñarles lo que Él haría para la redención del mundo y también dar al mundo el Mesías a través de ellos. Todo esto llevó mucho tiempo, no podía ser de un día para el otro, llevó cientos de años, ¿entienden? Entonces ahora de a poco se empiezan a conformar estas 13 tribus, que son las 13 tribus de Israel. Uno pensaría, pero ¿cómo no son 12? Bueno, es que una de esas tribus era la tribu de Leví, y la tribu de Leví es la tribu sacerdotal, la que se encargaba de todo el oficio del ministerio del tabernáculo y del templo, que luego ya se ve con el ministerio de Moisés, a partir del libro de Éxodo, Levítico, etc. Entonces, esto es lo que estamos viendo, Dios formando a un hombre para entonces formar un pueblo. Un pueblo que le amara, un pueblo que le obedeciera, un pueblo que quisiera servirle. Y Dios tenía que tratar, luego también se ve en toda la historia de José, más adelante, que es fascinante, se ve cómo Dios tenía que tratar con todos estos hombres, con todos estos 13 hombres, en realidad 12, Dios tenía que tratar con ellos porque habían terribles pecados, habían terribles cosas, y Dios no podía comenzar una nación con todo ese pecado sobre un fundamento lleno de pecado y de maldad. Y por eso entonces Dios, utilizando a José, comienza a transformar el corazón de cada uno de los hermanos de José, lo cual vamos a ver más adelante. Así que, gloria a Dios. Vamos a ir a una pausa y volvemos ya con el capítulo 30. A partir de enero 2017 en radioc4.com podrás acceder a nuestra sección de archivo de programas, donde en la comodidad de tu hogar y en tu tiempo podrás tener acceso a la repetición de tus programas favoritos. No olvides visitarnos en www.radioc4.com a partir del 1 de enero del 2017. Hola, te habla Cristina Herrera y quiero compartir contigo un pensamiento de nuestro hermano Charles Spurgeon.
hombre piensa mal de ti, no te enojes con él porque tú eres peor de lo que él piensa. Recuerda escuchar Palabras de Vida los días lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en su horario de repetición, 6 de la tarde y 10 de la noche. Allí reviviremos sermones de nuestro hermano Charles Spurgeon. Te invito a que te conectes. Standing on those promises of Christ, Christ my King. Oh, through eternal ages, let His praises ring. Glory to the highest. I will shout, oh yes, I'll sing, 'cause I'm standing on those promises of God. I'm standing on those promises that I can see. Perfect, present cleansing in the blood for me. Standing in the liberty, yes, where Christ, makes free. Standing on those promises of God. Standing on those promises of God, my Savior, standing on those promises of God. Standing on those promises, God, my Savior, oh yeah, I'm standing on those promises of God. Standing on those promises, oh, I cannot fall. Listening every moment to the Spirit, oh, the Spirit's call. Resting in my Savior as my all and my all. Oh yes, I'm standing on those promises of God. Standing on those promises, God, my Savior, oh yes, I'm standing on those promises of God. Standing, oh yes, I'm standing on
promises of God, my Savior, standing, oh my Lord, yes, standing on those promises of God, standing on those promises of God, standing on those promises of God, standing on those promises of God. Yes, I am. Estamos de vuelta y vamos ahora a pasar a Génesis capítulo 30. Vamos a ver desde el versículo 1 al 13. Dice así: Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: Dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: He aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: Con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: Vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: Para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Aquí Raquel representaría a Israel y Lea representa a la iglesia. Raquel es amada primero, pero no poseída, lamentada y sin hijos. Y Lea es bendecida con hijos y triunfante. Esto es la comparación entre el pueblo de Israel, amada primero, ¿entienden? Pero no poseída y queda estéril. Y aquí tenemos entonces a Lea, una representación de la iglesia, que en realidad los salvos, la iglesia del Señor Jesucristo es conformada mayormente por gentiles. Raquel tiene hijos después, José y Benjamín. José, un hermoso tipo de Cristo rechazado por sus hermanos, pero glorificado entre los gentiles. Benjamín también es un tipo de Cristo, el hijo de los lamentos de su madre, pero de la mano derecha de su padre. Esto es, el Mesías nacería de Israel, y por esto es que Israel tuvo que tomar la copa del lamento, pero él se convierte en el Señor Mesías, reinando con poder en los cielos a la diestra de Dios. Ya vamos a entender un poquito todas estas cosas a medida que van naciendo los diferentes hijos y el significado de cada uno de ellos. Raquel no encontró alivio en la oración y búsqueda en Dios, sino en reprocharle a su marido su esterilidad, cuando debió haber sabido que solo Dios podía quitar su esterilidad. Y con esto también aparecen los celos que la ciegan, la envidia. Esto descubre la impaciencia pecaminosa de Raquel, la falta de confianza en Dios, el no buscar al Señor. Esto produce que la naturaleza pecaminosa sea manifestada, evidenciada, y por eso allí vemos esta falta de fe, falta de confianza en el Señor. Esto aflora el pecado, lo cual vemos aquí el celo, la envidia, la agresividad, etcétera, etcétera. En un sentido, Lea no era muy amada por su esposo, pero ella tuvo mucho más hijos que la que era mucho más amada por su esposo. Y la iglesia, de la cual Lea es un tipo, tiene muchos más hijos que Israel, de la cual Raquel es un tipo. Jacob se enoja con Raquel porque ella debió llevar el asunto al Señor en vez de culparlo a él. Desde los versículos 3 al 5 aparece Bila. Toda esta situación
muestra poca fe en Dios, los celos, la envidia, la superstición parecieron haber guiado estos sucesos. Raquel y Lea parecían confiar en Dios, pero solo hasta un cierto punto. Siempre ellos añaden algo de sus propias fuerzas, como ustedes verán. Raquel y Lea parecía que tenían esta fe en el Señor, pero luego la evidencia muestra lo contrario. Era una mezcla de fe y otras cosas, lo cual marca la iglesia moderna que se apoya parcialmente en Dios y parcialmente en ellos mismos y en el mundo. Luego aparece este otro hijo, Dan. Este nombre se relaciona con la raíz de Dan, significa juzgar y significa él juzgó, refiriéndose a Dios. Queda abierto a preguntas por qué Raquel llamó a su hijo Dan, que significa juzgar. Tal vez ella sintió que Dios la había reivindicado y que, al haberla juzgado como justa, le dio un hijo de su sierva Bila. Si Dios vio esto así como Raquel, también queda abierto a preguntas. Aunque Dios de ninguna manera condona el pecado, a veces Él lo usa para traer su voluntad. Debían haber 13 hijos nacidos de Jacob para fundar la nación de Israel. 12 serían para las tribus regulares y una para la tribu sacerdotal, la tribu de Leví. Y recordemos que Dios está trabajando aquí con seres humanos, llenos de limitaciones, lo cual también limita a Dios. Luego aparece este otro hijo, Neftalí. Viene de la raíz hebrea que significa contender, luchar, significando pues su nombre. Su nombre significa mi lucha. Debido al nacimiento de Dan y Neftalí, ella se considera vencedora. En realidad Raquel no era vencedora. Ella ganó por medios no piadosos. Esto es cuando en la carne tenemos ciertos logros y creemos que hemos vencido. Y la verdad es que no hemos vencido, sino que hemos sido derrotados por los deseos de nuestra propia concupiscencia. Esto es un terrible engaño. Luego vienen Gad y Aser, y en hebreo significa fortuna, y así es como llamó Lea al hijo nacido de su sierva Silpa. La fortuna de tener hijos la acompañaba. Aser en hebreo significa felicidad o bienaventuranza. El segundo hijo de Silpa fue llamado así porque trajo felicidad a Lea, ya que era madre de muchos hijos. Ven cómo estas mujeres tenían una gran tendencia a ayudar a Dios. Cuando tratamos de ayudar a Dios, siempre viene de un punto de celos, envidia, malicia y otras pasiones pecaminosas. Cuando tratamos nosotros de ayudar a Dios, nos tenemos que valer de la carne, y porque el Espíritu Santo no va a colaborar en toda esa acción, lo cual entonces significa que se empiezan a evidenciar diferentes actos de pecado. Veamos desde los versículos 14 al 24. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. Estos pasajes presentan una ilustración perfecta de la oración mezclada con la superstición.
cuando se cree que Dios está respondiéndome una oración debido a que yo hice tal o cual cosa. Esta práctica aún continúa dentro del pueblo de Dios. La verdadera fe es que pensemos como Dios y no basado en nuestras bajas pasiones. Aquí aparecen las mandrágoras. Rubén en este momento tenía probablemente unos 4 o 5 años, de acuerdo a la superstición oriental. Las mandrágoras poseían la virtud de promover la fertilidad. Era una fruta similar a la manzana. De alguna manera Raquel supo de la situación y pidió algunas mandrágoras. Este pedido no fue bien visto por Lea. Entonces Raquel, que era más dominante, negoció con Lea. Para poder quedarse con algunas mandrágoras, ella no se pondría en el medio de Lea para que entonces ella pasara la noche con Jacob. Es decir, alquiló a Jacob por unas mandrágoras. En hebreo, cuando vemos los nombres de Isaacar y Zabulón, que significa recompensa, el nombre es la fusión de dos palabras que juntas significan asalariado. Isaacar significa asalariado, recompensa. Y es curioso comprobar cómo en un momento determinado de la vida de Isaacar, éste se sometió voluntariamente como tributario con tal de residir de manera fija en el país de Canaán y su tributo era un trabajo específico. Se traza el origen del nombre Zabulón, que en hebreo significa morar, habitar. El nombre de Zabulón entonces significa morada. Lea buscó al Señor queriendo concebir otro hijo y Dios le contestó a pesar de que la superstición fue involucrada. Lea no sabría en este momento que de su hijo Judá vendría el Mesías. Cerca de su muerte, Jacob profetizó. Esto es en Génesis 49:10. Dijo, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esto está hablando de que los reyes seguirían por el linaje de Judá, de la tribu de Judá, y así mismo fue. Lea tiene entonces su sexto hijo y cree que esto le dará preeminencia sobre Raquel, ya que Raquel hasta ahora nunca había concebido. En el versículo 21 es mencionada Dina. Dina es la única hija mencionada, aunque Jacob pudo haber tenido otras hijas. O bien pudieron ser nietas, como menciona Génesis 37-35. Se la menciona por lo del incidente en el capítulo 34, que ya veremos más adelante. Dios demostró que las mandrágoras no podían quitar la esterilidad. Este es el punto aquí en esta historia donde vemos mezclada la fe con la superstición, algo que caracteriza a la iglesia moderna. Las mandrágoras no ayudaron en nada a Raquel. Y por otro lado, Lea no las utilizó y sin embargo quedó embarazada. Vemos a Raquel que siguió estéril por unos 2 años más, a pesar de utilizar las mandrágoras. Y por otro lado, Lea tiene más hijos sin necesidad de ellas. Con esto aprendemos cuán inútil es la superstición y, por supuesto, pecado. Vemos un ejemplo de superstición en la iglesia moderna y uno solo, por ejemplo, es el de la confesión positiva. Mientras que memorizar escrituras, confesar la palabra de Dios es bueno, aún así, si pensamos que por repetir, por confesar ciertas escrituras una y otra vez, que producirá algún tipo de favor con Dios o algún tipo de magia, lo que estamos haciendo es involucrándonos en la superstición, exactamente como lo hizo Raquel en utilizar las mandrágoras para concebir, lo cual no dio ningún resultado. Sin embargo, en la iglesia carismática moderna se enseña que repetir escrituras continuamente va a traer los favores de Dios, etc. Otro ejemplo sería el declarar o decretar, lo cual también reduce la palabra de Dios a simplemente superstición. Déjeme decirlo otra vez así. Utilizar la palabra de Dios equivocadamente no es algo nuevo. Los judíos lo hacían en el tiempo de Cristo y antes también. Y de esta práctica Jesús dijo, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Mateo 23:5. Hay algunos cuyos flecos de los mantos son tan largos que terminan tropezándose en ellos. Las filacterias eran una especie de estuche de cuero
usado alrededor de la muñeca o la frente. Y este pequeño estuche ponían ciertas escrituras particulares impresas en pedazos de cuero, o aún los 10 mandamientos. Y ellos los usaban como amuletos o talismanes, creyendo que les bendecirían, especialmente considerando que era la palabra de Dios. Pero Cristo condenó esta práctica. Bueno, finalmente Dios abrió el vientre de Raquel y le dio más hijos. Primero a José, que tiene 2 significados, recoger y añadir. La primera vez se juega con la acepción recoger, como si Raquel asociara a su hijo con la idea de que Dios ha recogido el fruto de su vientre, como se recolecta la fruta de un árbol. Este acto se asocia con la idea de quitar, que es la expresión que ella usa diciendo que Dios le ha quitado su afrenta, pues ya no es estéril. Y la segunda acepción es la muestra del deseo de Raquel porque Dios le añada otro hijo. A continuación, ahora vamos a ver los 12 hijos de Jacob, que son tipos de Cristo. Preste atención, es muy hermoso ver esto. Vemos todo el plan de Dios aquí. Número 1, Rubén. Jesús es hijo de Dios. Número 2, Simeón. A través de Jesús oímos a Dios. 3, Leví. A través de Jesús somos juntados con el Padre. Judá. Por Jesús Dios aceptó nuestras alabanzas. Dan. Jesús ha tomado el juicio que era contra nosotros. Neftalí. Jesús luchó con los poderes de las tinieblas por nosotros y venció. Gad. Jesús es quien ha peleado por nosotros y nos trajo buena fortuna. Aser. Jesús nos ha hecho feliz. Isaacar. Jesús es nuestra recompensa. Zebulón. Jesús ha hecho posible para todos los creyentes la morada en la casa de Dios por siempre. José. Jesús ha añadido los creyentes al reino de Dios. Y Benjamín. Jesús es la mano derecha del Padre y está sentado con el Padre a su diestra en lugares celestiales. Y así podemos ver que todos estos hijos de Jacob son tipos de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a seguir ahora desde el versículo 25 al 34. Dice así: Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: Halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: Señálame tu salario, y yo lo daré. Y él respondió: Tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿Qué te daré? Y respondió Jacob: No me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Y pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: Mira, sea como tú dices. Aquí la composición es la siguiente. Los principios de la gracia pueden profesarse, pero la medida real de nuestra experiencia del poder de la gracia es otra cosa. La visión de Jacob le muestra a la historia de la gracia, pero la revelación en Betel toma tiempo en actuar. Esto se llama santificación progresiva.
Muchos tienen un panorama o un concepto de la gracia, pero aún no la experiencia en revelación. El carácter y la conducta prueban la medida real de la experiencia y la convicción del alma, cualquiera sea la profesión. En el versículo 25 y 26, prueban que Raquel y Lea se convirtieron en esposas de Jacob inmediatamente y después él sirvió 14 años por ellas. Los hijos nacidos vinieron en un término de 14 años. Ahora Jacob le dice a Labán que quiere volver a Canaán. Labán no quiere que Jacob se vaya, ya que este es la fuente de su bendición. Entonces le dice que determine su salario, que él lo pagará. Todo aquel que sea un verdadero cristiano es una bendición para su empleador. El tiempo de servicio de Jacob se ha terminado y ahora es necesario hacer un acuerdo. Versículos 31 al 34. Aunque parezca que Jacob aquí actuó deshonestamente, no fue así, y lo vemos por el hecho que Dios bendijo a Jacob. Vemos que él fue guiado por Dios y él no aceptó la propuesta de Labán y determinar un salario. Labán egoístamente concluyó que su ganado produciría unos pocos de diferente color, lo cual era correcto, pero debemos considerar lo que sucedió con Jacob como un milagro de Dios. Esto que Jacob hace fue guiado por el Señor. Jacob escoge el ganado que no es de raza pura, no eran los animales de raza pura de ninguna manera. Jacob dice que los tomará como salario. Y Jacob piensa separar los animales para que no les sea posible criar con los otros. Antes de la separación, los animales quedaban juntos y unos producían manchados y rayados, salpicados de color, pero también habían los de color puro. Después de apartarlos, los de color puro, sin duda, producirían más salpicados de color, mientras fue menos probable que los salpicados produjeran los de color puro. Sigamos viendo versículos 35 al 43. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Esto que sucedió lo leemos y es algo rarísimo, pero entendamos que este fue un milagro de parte del Señor. Quiero que veamos con esto, hermanos, que el Señor es el que prospera. Él prospera bajo condiciones que quizás uno diría es imposible bajo esta circunstancia, bajo esta situación, bajo esta tal vez condición económica actual, que Dios pueda prosperarme a mí. Pero cuando hay honestidad y cuando realmente se está mirando a Cristo y la fe está puesta solamente en Él y entender que Él solamente es mi proveedor y uno busca vivir una vida fiel al Señor, el Señor prospera para todas nuestras necesidades y la verdad es que muchas veces el Señor nos da aún mucho más de lo que pedimos y de lo que buscamos. Labán, él fue el que determina que debían hacer entre 30 a 40 millas entre él y el ganado de Jacob.
Es decir, debían apartarse. Sus posesiones debieron ser enormes para requerir una separación tan grande. La pregunta es, ¿fue Dios quien le dio la idea a Jacob en cuanto a los animales que nacieran manchados, etcétera? Creo que así mismo fue. Cuando Jacob propuso su plan, que le daría a él todos los animales manchados y mezclados, rayados, etcétera, Labán razonó viendo que los animales que cayeran en esa categoría serían pocos. Es decir, él pensó, esto realmente es un buen negocio y me va a beneficiar. Pienso que Dios le dijo a Jacob qué hacer en esta situación, pero la multiplicación de diversos colores fue una bendición divina, fue un milagro, más que una artimaña humana. ¿Amén? Porque por más que él se le hubiera ocurrido hacer todo esto, si no estaba la mano de Dios, el poder de Dios, dirigiendo todas estas cosas, no hubiera sucedido nada de esto, ¿sí? Por eso vemos que la prosperidad viene de parte del Señor, más allá de toda nuestra inteligencia, de nuestra artimaña. El Señor es el que ve por nosotros. El Señor es el que provee el calzado, el vestido. Él provee todas las cosas. Y de estas cosas no debemos preocuparnos, como dice la palabra del Señor, porque Él es nuestro proveedor y podemos estar seguros lo que la palabra del Señor dice, que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, que Jehová, Él es mi pastor y que nada me faltará. Así que alabado sea el nombre del Señor, le damos gloria, honra y alabanza. Estos capítulos son de una enseñanza enorme. Es tanto lo que hay para aprender, hermanos, que por eso yo les aconsejo que oigan la repetición y que luego cuando estén puestos en el canal en YouTube, escuche también allí en YouTube, porque estos capítulos son capítulos para llevarlos al corazón, y a medida que nosotros oímos la palabra de Dios una y otra vez, es necesario que oigamos repetidamente la palabra de Dios, porque el corazón del hombre es tan duro, es tan difícil, es tan denso, que cuesta que las verdades de la palabra de Dios penetren hasta lo más profundo y realicen este cambio que es necesario que el Espíritu Santo haga y que solamente Él puede hacer. Por eso es tan importante que a veces escuchamos algo y decimos, esto ya lo escuché, yo ya conozco todo esto, y no le prestamos atención a la palabra de Dios, y el Espíritu Santo entonces no puede penetrar estas verdades a nuestra alma y a nuestro espíritu. Así que abra su corazón, vamos a seguir estudiando ya a partir del capítulo 31 en el próximo programa. No se lo pierda y compártalo con otros. Que el Señor les bendiga. Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi es una producción de Radio C4. Para una copia de este programa, comunícate con Radio C4 en www.radioc4.com o miradioc4@gmail.com. Que Dios les bendiga. Oh, give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Oh, yes. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Lord, give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, this I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Oh, give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Keep me burning.
me blue.